Nosotros en esta congregación disfrutamos de Navidad. Tenemos adornos aquí, el arbolito de Navidad. Tal vez algunos otros creyentes nos criticarían, ¿verdad?, por algunos conceptos negativos que tienen acerca de esto. Sin embargo, pues creemos que es una buena ocasión, una excelente ocasión para celebrar con la familia, estar con ellos y pasar un buen momento. Pero lo malo entra cuando nosotros desviamos completamente el espíritu de la Navidad, verdaderamente de lo que esto significa. Y aquí en el capítulo 1 del verso 14 del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, el escritor de este Evangelio, escribe unas palabras asombrosas, unas palabras tremendas que son uno de los textos precisamente que están en la palabra de Dios, que nos expresan la magnitud precisamente de lo que nosotros estamos celebrando en este día. Y le repito, no precisamente en este día que nació nuestro Señor Jesucristo, pero lo que el mundo celebra y lo que nosotros como cristianos aprovechamos también para celebrar. Entonces leemos juntos, dice el verso 14 del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras del versículo 14 que acabamos de leer del Evangelio de Juan, les decía, son unas palabras tremendas que son muy familiares también al mismo tiempo. Las hemos escuchado muchas veces, las hemos leído. Sin embargo, nosotros comprender esta gran verdad, esta gran realidad, cuando nosotros meditamos en ella, pues no podemos nosotros menos que llenarnos de asombro, y sobre todo cuando nosotros entendemos la razón por la que Dios hizo este gran prodigio, este gran hecho. Aquí en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, el escritor de esta carta, él escribió esta carta con un propósito bien específico, y lo menciona en el capítulo 20, verso 31, cuando él escribe: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito específico, para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Para que habiendo puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, todas las personas que creen en Él puedan tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Y en varias partes de este Evangelio podemos mirar esta frase, el Hijo de Dios. El apóstol Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, Juan también sabía que esta frase, el Hijo de Dios, podía causar alguna confusión entre sus lectores judíos y también entre sus lectores de origen griego, porque los judíos creían en el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento les daba testimonio del Hijo de Dios. El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como lo menciona el profeta Daniel, iba a venir un día a este mundo, el Mesías, el enviado de Dios, para salvar a su pueblo. Pero ellos pensaban en un Hijo de Dios, en un Mesías, en un enviado de Dios, pensaban en un hombre. Sí, en un hombre poderoso, en un hombre con poderes extraordinarios que los iba a libertar de la esclavitud en la que ellos estaban oprimidos, pero no dejaba de ser un hombre más, el Hijo de David, descendiente de hombres, de carne. Los griegos, por el otro lado, estaban habituados a este título, el Hijo de Dios. Ellos tenían innumerables dioses que en la mitología griega, los dioses tenían contacto con las mujeres de este mundo y engendraban hombres, ¿verdad?, semidioses, a los que ellos llamaban el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Juan, conocedor de esto, pues él no estaba presentando a este tipo de personaje de Hijo de Dios. El apóstol Juan estaba presentando, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, porque uno de los mensajes también principales del Evangelio de Juan es hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
y sin rodeos y literalmente hablar de que Jesucristo es Dios mismo, Dios encarnado. Y por eso cuando comienza este evangelio en el capítulo 1, del verso 1 al 18, el apóstol Juan escribe esta introducción o este prólogo, en donde él explica primeramente y nos da detalles acerca de este gran personaje llamado Jesús. Y específicamente en el verso 1, cuando el apóstol Juan escribe: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces el apóstol Juan no comienza su evangelio hablando del Hijo de Dios, sino que primeramente quiere que sus lectores, quiere que la iglesia, quiere que nosotros mismos en esta mañana podamos comprender la naturaleza verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y nos presenta como el Verbo. En el principio era el Verbo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Juan, el escritor, cuando nos habla de Jesucristo como el Verbo? Nosotros sabemos que para poder conocer a una persona, para poder irla conociendo, poder ir intimando con esta persona, pues básicamente nosotros tenemos que escucharle hablar. Tenemos que escuchar sus palabras, tenemos que escuchar sus pensamientos por medio de sus palabras habladas. Las palabras que nosotros hablamos hablan de quiénes somos nosotros, revelan muchas veces nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pues el Hijo de Dios, el Verbo, el que nos habla el apóstol Juan, nos vino a revelar al Padre mismo, nos vino a revelar la mente de Dios, nos vino a revelar los pensamientos de Dios, nos vino a revelar quién verdaderamente es Dios. En el verso 18 del capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha conocido a Dios, nadie ha visto, a Dios jamás físicamente. Moisés, que la Escritura dice que hablaba con Dios cara a cara, pero hablando en términos metafóricos, no que hablara cara a cara físicamente con Él, porque el mismo Moisés le dice al Señor, cuando estaba en una ocasión hablando con Él, le dice: Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor mismo le dice a Moisés: no hay quien mire a Dios y viva. Te voy a permitir únicamente mirar mis espaldas. Pero entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, a quienes estos hombres miraron, y como Juan escribe también en su primera carta, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros ojos miraron tocante al Verbo de vida, pero que nos llegan sus palabras hasta el día de hoy a nosotros como testigos presenciales que verdaderamente miraron a aquel hombre. Miraron a Jesucristo, la revelación misma de Dios y el Padre. Jesucristo mismo, dicen aquí mismo en Juan capítulo 14, hablando con Felipe, le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces dice Juan aquí en este verso 1, en el principio era el Verbo. ¿Y de cuál principio nos habla el apóstol Juan? Nos habla obviamente del principio, cuando todas las cosas fueron creadas, cuando este mundo fue creado. Nos dice Juan que desde ese momento ya el Verbo estaba ahí. Y esta palabra, cuando menciona era el Verbo, no es una simple palabra, un verbo que nos habla de un tiempo pasado, sino que esta palabra era es una palabra que se contrapone o que se opone a la palabra principio, en donde todo en este mundo, todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no podemos ver, tiene un momento donde comenzaron a ser el principio. Mas sin embargo, en ese principio de todas las cosas que conocemos y aquellas aún que escapan a nuestra mente, que tuvieron un inicio en algún tiempo de la eternidad, cualquier cosa que ésta sea, podemos nosotros estar seguros que antes de eso, el Verbo ya era. Y esta palabra nos habla precisamente que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo, siempre ha sido.
Siempre ha existido, es y será. Dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Aquí podemos mirar nosotros una comunión íntima del Hijo con el Padre. Cuando leímos el verso 18, lo leemos una vez más, cuando escribe aquí Juan y dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado al conocer. Esto del seno del Padre, hermanos, habla mucho más allá de una cercanía, por más íntima que ésta pueda ser. Nosotros como seres humanos no podemos imaginar esa comunión íntima entre unas personas, por más cercanos que nosotros seamos. No puedo ni siquiera compararlo, aunque me da tal vez algún reflejo muy leve de lo que aquello pudiera ser en la intimidad que yo pueda tener con mi esposa, que la palabra de Dios dice que cuando nos unimos, mi esposa y un servidor o cualquiera que se ha unido en matrimonio llegan a ser uno. Pero ni siquiera con esto podemos mirar la intimidad tan profunda, tan cercana que había y que hay entre el Hijo y el Padre. Una comunión íntima, comunión eterna, de tal manera que nosotros podemos decir que la única ocasión en que esta comunión se rompió brevemente fue precisamente el momento que nuestro Señor Jesucristo se apartó de la presencia del Padre para venir a morar aquí entre nosotros. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario y antes de expirar, el Señor levantó sus ojos al cielo y le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y todos estos detalles son importantes que nosotros los conozcamos, porque estamos nosotros también comprendiendo el motivo y la razón por la cual el Señor Jesús vino a esta tierra. El espíritu navideño que nosotros conocemos, el que nos venden por la televisión, el espíritu navideño que nos han enseñado en la tradición de este mundo, está completamente alejado del espíritu navideño que la palabra de Dios nos habla. Que el Hijo de Dios vino a este mundo con un propósito, con el propósito de ir a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros pensamos que este Hijo de Dios no era un hijo engendrado únicamente, o más bien no era un hijo que fue engendrado en algún momento de la eternidad y Él comenzó a ser, sino que es el Hijo coeterno con Dios, con el Padre, de la misma esencia del Padre, y no hacemos mal al dirigirnos a Él como Dios, como el Señor, como nuestro Señor y gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces este versículo 1 nos habla verdaderamente de la naturaleza del Verbo y del Hijo de Dios, de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y otra vez miramos esta palabra, el Verbo en tiempo pasado era Dios. Y le repito, esto no significa que era en un tiempo Dios. Esto significa que el Verbo es y siempre ha sido Dios. Que de ninguna manera nosotros debemos de caer en el error como las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, que dice: y el Verbo era un Dios, con D minúscula. Esta mentira, esta herejía ha perseguido a la iglesia casi desde los inicios de esta. Esto no es nada nuevo. Nosotros podemos tener diferencias con algunas denominaciones, pero sin embargo poder seguir pensando que son nuestros hermanos, con algunas diferencias tal vez doctrinales que no son de fondo o de profundidad. Pero si alguien me viene diciendo a mí que el Verbo era un Dios, o que Jesucristo es un ser que fue creado en algún momento de la eternidad y que después Dios
lo usó para crear las demás cosas. Eso definitivamente no se sostiene a través del estudio de la palabra de Dios. El Verbo ha sido y siempre será Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, al hablar de Jesús, hermanos, no nos puede quedar la menor duda a nosotros de que estamos hablando de Dios mismo. Entonces es lo que dice aquí en el verso 14, Juan, ese verbo que en el principio ya existía eternamente, ese verbo que siempre ha existido en una comunión con el Padre, ese verbo que es Dios, dice el verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Literalmente puso su tienda entre nosotros. Y eso, hermanos, qué maravilla el pensar que un día Jesucristo, en la persona de un bebé recién nacido, podemos decir literalmente que Dios visitó a los hombres en la tierra. Esa es la verdadera esencia de la Navidad, que este mundo, hermanos, fue testigo un día de la presencia de Dios mismo entre los hombres. Y estos hombres tuvieron la dicha, Juan, sus apóstoles y algunos discípulos, como dice aquí mismo entre paréntesis, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la Escritura aquí dice, y vimos su gloria, esta palabra, y vimos, va más allá de una palabra que habla simplemente de ver, o siquiera de observar. Habla de una palabra que escudriña, que analiza, que mira de cerca, que estudia, que observa aquello. Y estos hombres observaron, y por medio de la revelación de Dios, del Espíritu Santo, llegaron a comprender que estaban en la presencia de Dios mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido la dicha de que por medio de observar, que tal vez no miramos al Señor físicamente como tuvieron ellos el privilegio de mirarlo, pero por medio del testimonio que ellos nos dan, como el testimonio que nos está dando Juan en esta mañana por medio de su evangelio, ¿cuántos de nosotros podemos nosotros decir que hemos contemplado su gloria? Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Porque el Hijo de Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Ha venido a este mundo como Dios mismo. La verdad es de que ninguno de nosotros, ningún ser humano debería de dejar de pasar de largo esto. Sabemos, y al leer las Escrituras, el Nuevo Testamento, sabemos el rechazo continuo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente, un puñado de personas que creyeron en Él. El libro de los Hechos nos habla de un puñado de personas que estaban en el aposento alto, en obediencia a las palabras de Jesús, que le había dicho que no se movieran de ahí. Pero la gran mayoría de las personas rechazaron a Jesús, teniéndolo ahí, viviendo entre ellos. Pero cómo estos hombres tuvieron la gran bendición de poder contemplar con sus ojos al Hijo de Dios, al Verbo de vida, a Dios mismo. La verdad de las cosas que esta situación que nosotros vivimos y que nos arrastra a nosotros también, el espíritu navideño de este mundo, porque la verdad es que es difícil el sustraerse totalmente a ello. Somos envueltos por los afanes, por las prisas, por las carreras, por la cena, por los regalos que a veces nos apartamos del verdadero espíritu navideño. Pero de alguna manera sabemos o conocemos por medio del testimonio de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas hay, hermanos, en esta mañana? Yo sé que todos nosotros que al trasladarnos hacia acá miramos las calles vacías, ¿verdad? La ciudad está vacía. ¿Por qué? Porque las personas tuvieron un gran festejo el día de ayer.
tuvieron una gran cena, que desde luego no la critico, nosotros tuvimos una gran cena también. El hecho es que se nos impide a nosotros contemplar la gloria de Dios por medio precisamente del engaño de este mundo que nos lleva bajo el engaño de un falso espíritu navideño. ¿Qué es la Navidad, hermanos? La Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuál fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo al manifestarse el mundo, al hacerse carne? Como dice aquí el verso 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se revistió de humildad, se revistió de debilidad. Si podemos imaginarnos aquel bebé recién nacido, literalmente vulnerable. En la realidad de las cosas sabemos que la protección de Dios estaba sobre él, porque el propósito es de que él muriera 30 años después, pero en los hechos era un ser vulnerable, débil, que fue creciendo con las limitaciones propias de un ser humano. Semejante a nosotros en todo, dice el escritor de Hebreos, excepto en cuanto al pecado, porque él no pecó, fue perfecto, tentado al igual que nosotros, pero sin pecado, mas sin embargo revestido de debilidad como todos nosotros. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Si podemos usar estas diferentes frases de enviar a su Hijo al mundo, o cuál fue el propósito de Dios, lo podemos decir así también, de venir Él mismo, hacerse carne y habitar entre nosotros. ¿Cuál fue ese propósito? Si nosotros entendemos la majestad y la gloria en la que Él se encontraba, la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, en una comunión íntima y eterna de la cual nunca se había desprendido, con la adoración de los ángeles, lo mismo para el Padre, lo mismo que para Él, en el seno del Padre. ¿Cuál fue la razón por la que Él dejó ese lugar glorioso y maravilloso de privilegio para venir a morar entre nosotros? Porque tenemos que entender que hay un propósito específico también por la cual el Señor Jesucristo vino a morar entre nosotros. La Navidad creo que es una de las fechas más conmemorativas de la religión cristiana, el nacimiento de Jesús. Pero verdaderamente, si miramos la importancia de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas que por encima del nacimiento está la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante su nacimiento porque fue la manera que Él escogió de manifestarse a este mundo igual que todos nosotros. Pero no fue sino un medio precisamente para hacerse carne, con ese propósito de 30 años después ir a morir en la cruz del Calvario. Y Él sabía lo que venía, seguramente cuando ese niño comenzó a tomar conciencia de sus pensamientos, a leer las Escrituras y por la revelación también del mismo Espíritu de Dios, Él sabía a lo que había venido a este mundo. Vino a morir por nuestros pecados. Son bonitos los regalos, hermanos. Son bonitas las festividades, el sentimentalismo de estar con la familia, de tener recuerdos, como nos decía nuestra hermana Fabiola, recordar nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, mas sin embargo podemos unir a la Navidad este hecho maravilloso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso vino el Señor a este mundo. Y por eso Juan, hermanos, al hablarnos en esta introducción de su evangelio y presentarnos la naturaleza, tal vez a grandes rasgos, hermanos, porque pudiéramos pasarnos tal vez semanas o meses enteras estudiando el versículo 1 únicamente del evangelio de Juan. Pero nos corresponde a nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, preocupados por la enseñanza de la palabra de Dios, involucrarnos en el estudio y poder contemplar, como dice el apóstol Juan, su gloria, poder observar, poder inquirir, poder analizar.
esta persona maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Juan nos presenta precisamente a este ser maravilloso, a Dios mismo, hermanos, y que codescendió hacia nuestra estatura, se hizo hombre. Si nosotros podemos imaginarnos esta escena, cuando un hombre se arrodilla delante de su hijo, delante de un niño para estar a su nivel y poder hablar cara a cara con él y que aquel niño pueda sentir confianza con su padre. Podemos mirar esa misma actitud de Dios de condescender hacia nuestro nivel, humillarse. Lo menciona la palabra de Dios. Esa es la palabra específica, que el Señor se humilló, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el propósito por que Dios se manifestó a los hombres? ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Él para poder cumplir ese propósito? Nosotros la única naturaleza que conocemos es esta naturaleza humana, carnal, caída. Es lo que nosotros conocemos. No conocemos más, pero el Señor conocía otra naturaleza, la naturaleza divina, perfecta. Sin embargo, Él al venir a este mundo, como dice aquí el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Él mismo era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esta frase? Se despojó a sí mismo. Algunos han mencionado que el Señor Jesucristo se despojó de sus atributos divinos, que vino a ser como uno de nosotros, que no tenía aquellos poderes, aquellos atributos de Dios, el Padre. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo nos está compartiendo aquí en estos versículos es que Dios mismo, Jesucristo mismo, por su propia voluntad, Él renunció a hacer uso de esas facultades y de esos poderes que Él tenía en sí mismo como Dios. Si somos lectores de las Escrituras, del Nuevo Testamento, nosotros vamos a mirar a Jesús continuamente o esporádicamente en los evangelios haciendo uso de sus atributos divinos. Miramos a Jesús caminando sobre las aguas, miramos a Jesús haciendo maravillas, milagros, miramos a Jesús resucitando a los muertos, miramos a Jesús en medio de la tormenta, hablándole al mar, hablándole al viento, diciéndole calla y enmudece, y miramos a estos elementos obedeciendo la voz de Jesús. Miramos los atributos de Dios, miramos a Jesús conociendo el pensamiento de las otras personas, miramos a Jesús con un conocimiento sabiendo lo que iba a pasar en un futuro. ¿Por qué miramos eso en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Miramos eso porque es Dios. Porque era Dios desde un principio, porque fue Dios cuando estuvo en este mundo 100% hombre, 100% Dios, y porque sigue siendo Dios. Sin embargo, el Señor renunció, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Miramos la pobreza, miramos la humildad, miramos la necesidad de Jesús. Miramos que Jesús tuvo hambre, miramos que Jesús tuvo sed, que estuvo cansado, que tuvo sueño, que estaba limitado en un cuerpo humano, que no podía estar en varios lugares al mismo tiempo porque Él voluntariamente se había despojado de esos atributos divinos. Los tenía consigo, pero voluntariamente había renunciado a hacer uso de ellos por amor a nosotros. ¿Cuántos de nosotros en circunstancias
menores, mucho menores a las que nuestro Señor Jesús pasó. Quisiéramos tener algún poder para poder hacer uso de Él y poder salir de aquellas situaciones o circunstancias. Jesús los tenía, mas sin embargo renunció a ellos. En Mateo capítulo 26, verso 53, estaba con sus discípulos antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, cuando iban a ir a prenderlo. El apóstol Pedro sacó una espada, ¿se acuerdan? Y quiso defender al Señor, pero el Señor Jesús en el verso 53 y 54 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Qué maravilloso, hermanos, es poder comprender que el Señor Jesucristo traía en su mente la cruz en la que iba a morir. Qué maravilloso es saber, entender, hermanos, que el Señor Jesús tenía una meta específica en este mundo, que se podía librar de ella, pero más sin embargo, por obediencia al Padre, no lo hizo. ¿Cuál es la razón del despojo de sí mismo, del renunciar Jesús a los poderes que como Dios Él tenía? Lo hizo simplemente por obediencia al Padre. Jesús, Dios mismo con el Padre, Dios Hijo, tenemos que entender también esta verdad de que Jesús, por toda la eternidad, Él siempre ha estado sometido al Padre, en obediencia. Y Él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, que fue morir por cada uno de nosotros. Cuando le estaban insultando, cuando le estaban marcando su espalda con el látigo, cuando se estaban burlando de él los soldados romanos, cuando estaban poniendo la cruz sobre su cabeza, cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, y aquellos dos malhechores se burlaban de él y le decían: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Verdaderamente que Jesús podía hacer eso. Mas sin embargo, Él no se aferró a esa circunstancia que Él podía hacer, sino que renunció a ello por amor a nosotros. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad entonces, hermanos? El verdadero espíritu de la Navidad. Que Dios nos visitó en este mundo, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es que contemplemos su gloria. Que a través de la gracia y de la misericordia y de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo permita que nosotros podamos verle a Él. Por eso podemos entender también las palabras del escritor de Hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es que nosotros podemos poner nuestros ojos en Cristo si no le miramos, si no le palpamos como ellos le palparon? Por medio de la revelación de la palabra de Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Verbo, el Hijo de Dios, nos ha venido a revelar al Padre su obra maravillosa que Él ha hecho por nosotros. Ese es el espíritu de la Navidad. Qué tristeza, hermanos, que en muchas iglesias muchos hayan preferido descansar o disfrutar de este día, simple y sencillamente porque se les escapa de largo cuál es el verdadero significado de la Navidad. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos habla también, con esto termino, del verdadero espíritu navideño. Les repito que no son los buenos sentimientos, no son los buenos regalos, no son los buenos deseos, perdón, los regalos.
El genuino espíritu navideño es que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Cuando el apóstol Pablo menciona que siendo él rico, nos habla que él lo tenía todo, en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Toda la gloria, toda la majestad, toda la honra la tenía en la presencia de Dios. Juan capítulo 17, versículo 5, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, el verso 5, el Señor Jesús expresó estas palabras: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Si miramos la historia de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, podemos mirar la hermosa historia de este hombre humilde. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Un hombre que no poseía bienes materiales, un hombre que no hacía alarde de lo que él verdaderamente era. Él lo mismo dijo: sean mansos y humildes como yo lo soy. Se despojó de todo lo que tenía para que nosotros, ¿qué significa cuando dice la palabra de Dios? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Qué triste también que algunos usen este tipo de pasajes bíblicos para hablar de bendiciones materiales y económicas. Cuando leemos este pasaje, efectivamente está el apóstol Pablo hablando de ofrendas, de una ofrenda que estaban levantando. Sin embargo, aprovecha esa circunstancia, esa situación que están hablando de dinero, monetariamente hablando, para usar esta figura de que Jesús lo tenía todo, como lo tiene todo en este momento, pero antes de venir el Señor Jesús lo tenía todo y se despojó a sí mismo, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que tú y yo pudiéramos tener paz, reconciliarnos con el Padre, para que tú y yo pudiéramos conocerle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que tú y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de un día poderle ver a Él cara a cara, la certeza de que un día vamos a estar en su presencia. ¿Cuál es la mayor riqueza que nosotros podemos tener en esta mañana? ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros podemos tener como seres humanos? La mayor bendición que nosotros podemos tener es poder ser beneficiarios de esa gran obra maravillosa que Dios hizo desde la eternidad. Esto no comenzó hace 2000 años, hermanos. Esto comenzó desde antes de la fundación de este mundo, cuando Dios ya lo tenía premeditado, que así iba a ser. El Señor Jesús siempre se presenta como un ejemplo para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Qué ejemplo nos deja el Señor Jesucristo con su obra maravillosa, que siendo Dios se despojó, tomó forma de siervo y vino a habitar entre nosotros, que se desgastó a sí mismo físicamente en su debilidad como ser humano, se desgastó a sí mismo para poder bendecir a otros? El ejemplo para todos nosotros es que nosotros también hagamos lo mismo. Que tal vez nosotros estamos limitados, no tenemos tal vez riquezas económicas, mucho menos tenemos los atributos que Jesús tiene y el Padre tiene, pero tenemos la bendición de que le hemos conocido a Él. Conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, y el Señor nos llama a nosotros también a desgastarnos nosotros mismos. Y como dice el apóstol Pablo, a gastar lo que es nuestro y aún a gastarnos a nosotros mismos por amor a los demás. Ese es el verdadero espíritu navideño. Pero recordemos, la próxima Navidad, este verdadero espíritu navideño
recordémoslos todos los días, desde este día en adelante, el verdadero espíritu navideño, pero la próxima Navidad, hermanos, que recibamos regalos, obsequios, que nuestros hijos, que nuestros nietos reciben regalos, obsequios nuevos, ¿verdad? Y que están contentos y felices. Y tal vez es una comparación, tal vez material, pero que nos va a enseñar mucho el espíritu o la actitud de nuestro Señor Jesucristo del despojarse a sí mismo. Pero enseñémosles a ellos y enseñémonos nosotros mismos a darle a los demás. Esta mañana, hermanos, hay personas, hay niños que no recibieron absolutamente nada. Gracias a Dios, mi esposa, mis hijos me han dado algunos regalos y no tengo a veces dónde poner, ¿verdad? Porque ya tengo varias cosas, pues recordemos que hay personas que no tienen absolutamente nada. El espíritu navideño de este mundo lo que hace es que refuerza nuestro egoísmo y nos encerramos en nosotros mismos. Enseñémonos a nuestros hijos, hermanos, no cometemos ninguna herejía, ningún pecado en decirle que Santa Claus no existe, que no es realidad, que es una fiesta hermosa, bonita para pasarla en familia, que hacemos bien en tener una cena juntos, en regalarnos, en recibir y en dar regalos, pero ese no es el verdadero espíritu de la Navidad. Y enseñémosles nosotros a ellos la palabra de Dios y enseñémoslos a que también hagan lo mismo y que nos vean a nosotros también hacer lo mismo. El verdadero espíritu de la Navidad, hermanos, es compartirle a las personas la gran bendición que Dios nos ha dado a nosotros, que es la salvación de nuestras almas. Esa es la gran y mayor bendición que todos podemos recibir. El apóstol Pablo cita unas palabras de Jesús en el libro de los Hechos. Curiosamente, estas palabras no están registradas en ninguno de los evangelios, no están registradas en ninguna parte de la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, citándolo a Él, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el espíritu de la Navidad, hermanos. Es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Comprendo que es difícil captar esa gran realidad, esa gran verdad de que nuestro gran Dios, nuestro poderoso, omnipotente, grandioso Dios, pudo haber dejado esa gloria maravillosa que tenía para condescender a la estatura de nosotros. Porque tenía bien claro esta frase que les acabo de mencionar, más bienaventurado, es mejor, mucho mejor, es dichoso, es bendecido dar que recibir.